esos reinos se expandían y subyugaban otros territorios, esos otros territorios subyugados en un momento particular de la historia venían a formar parte, según fuese el caso, del respectivo rey del norte y el rey del sur. Y lo voy a explicar de forma más sencilla. Miren, usted encuentra que el rey del sur es Egipto. En la profecía de Daniel 11, vamos a poner que Egipto hiciera una incursión bélica, decidiera atacar a Libia, que está aquí al lado. Pues si Egipto atacaba a Libia, la sometía, la subyugaba, la hacía parte de Egipto, la sometía bajo tributo, se entiende en la profecía de Daniel 11 que si en ese momento particular de la historia la profecía hablaba de Egipto, Libia también, como era parte de Egipto, estaba en la profecía bíblica. Eso es lo que queremos decir. Ahora, hay una excepción a este principio de hermenéutica, y esta excepción es sumamente importante. De hecho, esta excepción es la que nos diferencia a nosotros los adventistas de la interpretación profética de la gran mayoría de las personas en el mundo protestante. Esa excepción tiene que ver con lo siguiente. Una vez el pueblo de Dios deja de ser el pueblo de Israel literal, este tipo de patrón y este tipo de interpretación, por ende, tiene que variar. Miren lo que estamos diciendo. Durante muchos años, el pueblo de Israel, que estaba ubicado en Palestina, fue el pueblo de Dios. Pero la profecía señalaba, sobre todo la profecía de las 70 semanas, que había un término particular para el Israel como pueblo de Dios. Una vez llegara ese término, Dios iba a rechazar a Israel e iba a suscitar o a levantar un nuevo Israel. Ese Israel ya no sería étnico ni geográfico. Significa que ya no estaría compuesto por judíos ni estaría ubicado solamente en Palestina, sino que el nuevo Israel que Dios se proponía levantar ya no iba a tener limitantes étnicas ni geográficas, iba a estar disperso por el mundo e iba a estar compuesto por toda clase de personas. Cuando usted acude a las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar que esta transición se dio en un momento particular. En el año 34, el máximo concilio judío aprobó la lapidación de Esteban. Y cuando se aprobó la lapidación de Esteban, Israel selló su término máximo que Dios le había dado. Entonces Dios toma las promesas, los privilegios y deberes que Dios había depositado en Israel, los deposita sobre un nuevo Israel. Este nuevo Israel ya no es más literal, ahora es un Israel espiritual. Ese nuevo Israel fue la iglesia. El apóstol Pablo entendió este principio, porque yo encuentro que el apóstol Pablo habló a la iglesia diciéndole que era la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el nuevo Israel es la iglesia. Y lo que quiero decir en esta hora, y es el principio básico que usted tiene que recordar durante esta semana, es que una vez llegamos al año 34, Dios levanta un nuevo Israel. Ese Israel es espiritual. Y las profecías que tenían que ver con Israel después del año 34 no se van a cumplir en el Israel literal que está en Palestina. Aquí donde está la gran diferencia. Nuestros hermanos protestantes todavía siguen mirando hacia Israel, cuando Israel no juega ningún papel en la profecía bíblica. Dios ha relegado todo el papel profético a un nuevo Israel. Ese Israel es la iglesia. Y la iglesia entonces, como pueblo de Dios, vino a ocupar la posición, los privilegios y los deberes que Dios le había dado al antiguo Israel. Una vez nosotros entendemos esto, y aquí está un resumen de lo que hemos querido decir, pues básicamente nos habilitamos para comprender la profecía en esta mañana. Voy a leer el resumen. En otras palabras, en el tiempo del fin, al Israel literal no ser más depositario primario de las bendiciones divinas, este no juega ningún papel en la profecía bíblica, sino que este se relega al Israel espiritual, y su cumplimiento no lo vamos a encontrar nunca más en el Israel literal. Voy a hacer un resumen, y ahora yo quiero que usted esté atento a esto, porque vamos a hacer el resumen, pero lo vamos a probar. Miren,
Esto me lleva a que si el Israel ya no es más literal, sino que es espiritual, entonces el rey del norte y el rey del sur tampoco pueden ser literales. Esto es importante. Si hubo una transición con Israel que dejó de ser literal para ser espiritual, eso significa que porque el Dios que yo conozco y le sirvo es un Dios de orden y sistemático, cuando Él cambia una cosa, lo cambia todo. Así que cuando Israel dejó de ser literal y pasó a ser espiritual, ahora por ende obligatoriamente el rey del norte y el rey del sur tampoco pueden ser literales, sino que tienen que ser espirituales. Recuerde esa palabra, dije espirituales. Lo vamos a probar con la Biblia. Esto es un principio que está en la Biblia y sale y está allí. Lo que pasa es que a veces no le prestamos atención a los detalles. Mire el ejemplo, cómo yo lo hago. Cuando Israel era literal, el rey del norte y el rey del sur eran literales. Pero una vez llegamos al año 34 e Israel llegó a ser espiritual, entonces eso hace que en la profecía de Daniel 11 el rey del norte y el rey del sur sean ¿qué cosa? Espirituales también. Una vez dicho esto, y ya establecimos los puntos que usted tiene que comprender con relación a Daniel capítulo 11, vamos entonces a identificar los símbolos proféticos. El primer símbolo profético que aparece allí en Daniel capítulo 11 es el símbolo profético del rey del sur. Y nos vamos a hacer la pregunta en esta mañana: ¿quién es el rey del sur? Para nosotros dilucidar este asunto, poder comprender el símbolo del rey del sur, nosotros tenemos que acudir a nuestro libro de texto por excelencia. ¿Qué cuál es? La palabra de Dios. Y cuando yo acudo ya sea al registro veterotestamentario, es decir, al Antiguo Testamento, o yo acudo al registro neotestamentario, al Nuevo Testamento, yo voy a encontrar que las Sagradas Escrituras como una unidad en sí misma me van a dar la clave para yo interpretar quién es el rey del sur. Cuando nosotros acudimos a un libro de literatura homóloga, es decir, similar al libro de Daniel, con esto me refiero al libro de Apocalipsis. Ambos libros caen dentro del género que la teología ha denominado como el género de literatura apocalíptica. Yo voy a encontrar en el libro de Apocalipsis la clave para poder interpretar quién es el rey del sur. Si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, allí se nos da la clave para interpretar quién es el rey del sur. Apocalipsis 11, 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual. Mire esa palabra. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en sentido ¿cómo? Espiritual. Se llama ¿cómo? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Sabes lo que significa Apocalipsis 11:8? Mirándolo por encima sin entrar en el detalle. Las mismas Sagradas Escrituras me están diciendo que cuando Apocalipsis capítulo 11 versículo 8 se cumpliera en la historia, ya lo que representaba Sodoma y Egipto no iban a ser más literales. La misma Escritura está hablando y me está diciendo que cuando este versículo se materializara en la historia, los símbolos proféticos iban a tener una aplicación ¿cómo? Espiritual. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Apocalipsis 11:8 llega a ser complementario con lo que hemos estado hablando en esta mañana. Cuando yo ubico Apocalipsis 11:8 en su contexto, yo voy a ver que Apocalipsis 11:8 se está refiriendo a un incidente acaecido hace algún tiempo atrás, el proceso de la Revolución Francesa. Y hablándome sobre la Revolución Francesa, es que se dice lo que de manera específica este versículo toca: que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual esa ciudad, que no es otra que Francia, se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero esa declaración nos crea a nosotros un problema, porque nosotros pudiéramos preguntarnos en esta hora: ¿qué sucedió en Francia que se llega a decir que allí se crucificó a Cristo Jesús? Más aún pudiéramos preguntarnos: ¿qué fue lo que sucedió en Francia que el texto profético de Apocalipsis me llega a decir que se llama en sentido espiritual Sodoma y se le clasifica también como Egipto?
para nosotros dar respuesta a esta incógnita, nosotros tenemos que ubicar el texto en su contexto. Y cuando yo ubico el texto en su contexto, yo voy a encontrar que el versículo 4 nos está hablando de dos testigos que profetizan. Yo le invito a que usted busque su Biblia en Apocalipsis capítulo 11 y vea el versículo 4. Allí el versículo 4 usted va a notar que está hablando de dos testigos que están profetizando. Si usted acude un poquito para atrás, es decir, va al versículo 3, usted va a encontrar que allí se predice que esos dos testigos están profetizando durante 1260 años, que equivalen a 1260 días, que equivalen a 1260 años, vestidos con una vestimenta muy particular, vestidos de saco, vestidos a la usanza que en la antigüedad se utilizaba para expresar luto, tristeza, duelo, muerte, opacamiento de la alegría. Porque cuando usted se vestía de saco era porque quería expresar alguno de estos sentimientos. Nuestra iglesia, la iglesia que en esta hora me toca representar, la iglesia adventista del séptimo día, ha sido lo suficientemente consistente al identificar estos dos testigos y los ha identificado a través del tiempo como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se describen como profetizando vestidos de cilicio, vestidos de saco durante 1260 años, porque el poder político religioso que aludía a la profecía y que imperó desde el año 538 hasta el año 1798, lo que propiamente hizo con la palabra de Dios, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue eso, vestirla de saco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios por sí misma tiene luz. La palabra de Dios por sí misma es gloriosa. Pero durante el período prescrito por la profecía, 1260 años que corren desde el 537 hasta el año 1798, un poder político religioso tomó la palabra de Dios y le quitó su brillo. ¿Cómo le quitó el brillo? A través de dos procesos. Por un lado, la institución de la Iglesia Católica Romana dijo que junto con la palabra de Dios tenía igual validez la tradición. Entonces, al poner al mismo nivel, al equiparar la tradición con la palabra de Dios, le quitó el brillo natural que tenía la palabra de Dios. Pero no solamente la institución de la Iglesia Católica Romana le quita el brillo a la palabra de Dios a través de ese proceso, sino que esa institución también suprime del libre uso y accesibilidad al pueblo de la palabra de Dios. Mis amigos y mis hermanos, escúchenme por un momento. Nosotros no pensamos mucho en eso. Pero hasta los otros días, estoy hablando en 1800, eso no va mucho tiempo, la iglesia prohibía que las personas tuvieran Biblias en sus casas. ¿Usted quiere una prueba? Yo le invito a que usted compre el libro 50 Years in the Church of Rome, 50 años en la iglesia de Roma, escrito por Carlos Pascual Chinichi. ¿Tú sabes qué cuenta Carlos Pascual Chinichi? Que su padre tenía una Biblia. Y un día, el sacerdote de su pueblo oyó que allí había una Biblia. Así que, ¿sabes qué hizo él? Fue directamente hasta la casa y le pidió al padre de Carlos Pascual Chinichi la Biblia. Una vez la tomó, que era la que le leía a su familia todos los días, se la llevó. Un detalle interesante es que aunque Carlos Pascual Chinichi vio eso y se le quedó grabado en su mente, con todo y con eso, él estudia para ser sacerdote. Y durante 50 años se ejerce como sacerdote, pero al final de los 50 años decide salir de la iglesia de Roma. Hasta los otros días la iglesia tenía poder absoluto con la palabra de Dios, pues a través de esa segunda forma se le quitó el brillo, se vistió de saco a la palabra de Dios. Esos dos testigos profetizan vestidos de cilicio, por lo que ya hemos dicho. Ahora llega a decir el versículo 7 que cuando estos dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, hayan acabado su obra de profetizar vestidos en ropa de luto durante el periodo prescrito, que dice el versículo 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los ¿qué? Yo quiero que ahora usted note un detalle sumamente impresionante en la profecía. Mire lo que está diciendo la profecía.
La profecía dice que el poder descrito en los versículos del 3 al 4 solamente le iba a quitar el brillo a la palabra de Dios. Escuche, no iba a exterminar la palabra de Dios, solamente le iba a quitar su brillo. Yo encuentro eso interesante, porque eso es lo que propiamente hizo la institución de la Iglesia Católica Romana. La institución de la Iglesia Católica Romana nunca ha desechado la palabra de Dios. No. Ellos dicen que la Biblia es una fuente más entre las varias que ellos tienen para interpretar. En ese sentido, cumple lo que Dios había escrito en Apocalipsis capítulo 11, que tan solo le iba a opacar su brillo. Pero dice el versículo 7 que va a venir un movimiento después del período de supremacía papal que concluyó en el año 1798, que a ese movimiento, proféticamente hablando, sí le estaba reservado destruir la palabra de Dios. Ese movimiento es descrito como la bestia que sube del abismo, que hará guerra contra la palabra de Dios, los vencerá y los matará. Este movimiento iba a destruir la palabra de Dios. En otras palabras, me está describiendo lo que sucedió en la Revolución Francesa, donde la Biblia fue acallada en su totalidad. Se quemaron Biblias por montones, y más que eso, se decretó que Dios no existía. De hecho, mis amigos y mis hermanos, escúcheme algo. Francia ha quedado en la historia marcada como el único país que se ha atrevido a redactar leyes a través de sus legisladores diciendo que Dios no existe. Todo país reconoce que Dios existe. El único país que oficialmente hablando por sus legisladores ha dicho que Dios no existe ha sido Francia. Y eso es decir mucho. Entonces, bajo el contexto de la Revolución Francesa, es que el versículo 8 me llega a decir que esa ciudad se llama en sentido espiritual como Sodoma y Egipto, por una razón. Porque así como estas dos ciudades respectivamente, es decir, Sodoma y Egipto, se caracterizaron por su inmoralidad y por sus actitudes ateas, una ciudad en el futuro, me decía la profecía de Apocalipsis capítulo 11 versículo 8, que no era otra que Francia, también se iba a ser suscitada o iba a levantarse con esas mismas dos características, inmoralidad y actitudes ateas. Quizás alguien en esta mañana pregunte, pero Pastor Cortés, ¿cómo podemos saber que Sodoma es símbolo de inmoralidad? Bueno, si usted acude a los capítulos 18 y 19 de Génesis, usted va a encontrar que el pecado preponderante por el cual Dios destruye a los habitantes de la llanura fue precisamente por la inmoralidad. Por la inmoralidad en el plano sexual. De hecho, Sodoma llega a ser, tiene tantas implicaciones de lo que tiene que ver con lo moral o lo inmoral en el ámbito sexual, que todavía hasta nuestros días hay una palabra que se conserva que data de las incidencias ocurridas en esa ciudad, la palabra sodomita y la palabra sodomía. Indudablemente Sodoma en la profecía representa inmoralidad. Pero quizás alguno de ustedes pudiera decir, pero Pastor Cortés, ¿cómo podemos corroborar que Egipto es símbolo de ateísmo? Bueno, si usted acude a Éxodo capítulo 5 versículo 2, usted va a encontrar que allí se nos describe el momento cuando Dios comisiona a Moisés para comparecer delante de Faraón para que deje salir a su pueblo de Egipto. Y cuando Dios comisiona a Moisés y Moisés va delante de Faraón, y aquí lo vemos, Faraón contesta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La persona que admite no conocer a Dios es un ateo. La persona que no reconoce a Dios en su vida es un ateo. Es así entonces, mis amigos y mis hermanos, como las palabras del gran jerarca de Egipto, Faraón, trascendieron en el tiempo, fueron registradas en la escritura y llegaron a representar su país, porque su máximo representante dijo que no reconocía a Dios, y esa es una actitud atea. Entonces sus palabras vinieron a representar en la profecía bíblica la actitud que él tomó cuando fue interpelado por el profeta de Dios, que no fue otro que Moisés. Entonces la escritura me dice que Egipto es símbolo de ateísmo.
Ahora entonces noten la conclusión. Así como una ciudad de la antigüedad de Egipto se destacó por su ateísmo, una ciudad en el futuro, Francia, me decía la profecía de Apocalipsis, se iba a destacar por su ateísmo, pero no solamente por su ateísmo, sino por su inmoralidad. ¿Hubo inmoralidad de la Revolución Francesa? Busque la historia y va a corroborar que sí. Yo le voy a decir el racional. ¿Por qué? Si ellos dijeron que Dios no existía, al decir que Dios no existe, tampoco es válida su ley. Y al describir o creer que no es válida su ley, el pueblo se entregó al desenfreno moral. La historia corrobora que hubo inmoralidad en la Revolución Francesa. Pero no solamente hubo inmoralidad, la Revolución Francesa históricamente es reconocida como un proceso ateo. Pero aquí entramos en un detalle interesante. Fue así como entonces Francia, a través de su combinación de ateísmo e inmoralidad, crucificó a Cristo. Porque usted sabe que Jesús no fue crucificado ni en Sodoma, ni en Egipto, ni siquiera en Francia. Pero ¿por qué el texto dice que allí se crucificó a Cristo? Es una tipología. Y escúcheme, así como Israel, anterior a crucificar a Cristo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo desecharon. De igual manera, ahora el vidente de Patmos dice que porque Francia, en su combinación de ateísmo e inmoralidad, iba a desechar a Cristo, es como si lo hubiese crucificado. Por eso es que el texto llega a decir que allí se crucificó a Cristo Jesús. Ahora vamos a llegar a nuestra conclusión. Hemos dado todo este trasfondo para explicar el rey del sur. Si Apocalipsis 11:8 me describe que Egipto, y usted recuerda que Egipto es lo que está al sur de ¿qué? De Jerusalén. Egipto es el rey del sur. Si Egipto, según la Biblia, representa ateísmo, entonces se nos hace muy fácil concluir que en la profecía de Daniel 11, versículo 40, cuando allí se habla del rey del sur, ese rey del sur, que es Egipto, tiene que representar ateísmo. Mire, mi hermano, el Dios que yo conozco es un Dios de orden y sistemático. Él da principios que usted lo puede trazar a través de la Escritura. Y si Él dijo, esto es esto en tal lugar, créame, va a ser lo mismo a través de las edades. Eso significa que en la profecía de Daniel capítulo 11, el rey del sur es ateísmo. Así que Egipto, que ahora es espiritual, representa ateísmo. Pero vamos a hacernos una pregunta. El rey del sur representa ateísmo, pero pudiéramos hacernos esta pregunta. ¿Qué pueblos en la actualidad representan por teoría y práctica el ateísmo? Y ahora escúcheme, estamos entrando en la conclusión. Si nosotros vamos a analizar crítica e históricamente qué pueblos en la actualidad representan el ateísmo, nosotros vamos a concluir que todos los países con bases comunistas son símbolo del ateísmo. ¿Por qué? Porque sus ideologías y sus postulados fundamentales, vigentes aún en la actualidad, han sentado las bases y han propiciado el ateísmo mismo. La pregunta que surge es ¿cómo? Al suprimir la religión y todo lo que tenga que ver con religión en los países donde el comunismo está establecido. Es así, mis amigos y mis hermanos, que el rey del sur representa ateísmo en la forma de comunismo en la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 40. Ahora vamos a hacernos una segunda pregunta. Ya hemos dilucidado nuestro primer símbolo profético a través de la Biblia y la historia, el rey del sur. Pero allí hay otro símbolo profético. Y el segundo símbolo profético que nos compete es el del rey del norte. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién es el rey del norte? Saben, la Biblia nos habla claramente de un verdadero rey del norte y lo identifica muy bien. Si usted acude al libro de Isaías y me acompaña allí en el capítulo 14 y lee los versículos 13 y 14, allí usted va a encontrar la clave para poder interpretar quién es el rey del norte. Cuando usted acude a Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, usted va a encontrar la siguiente declaración. Dice la palabra del Señor en esta porción: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados ¿de qué? Del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante
al Altísimo. Si usted tiene su Biblia abierta, y yo le invito a que usted abra su Biblia y vaya a Isaías capítulo 14, usted va a encontrar que algunas Biblias en el encabezamiento dicen profecía contra el rey de Babilonia. Y si usted busca con detenimiento, cuando usted ya analiza Isaías capítulo 14, usted va a ver que esa es una profecía que se aplica en primera instancia a Babilonia y su rey. Es decir, esa es una profecía que fue dada para el rey de Babilonia. Pero la profecía de Isaías capítulo 14 tiene una peculiaridad. Y la peculiaridad es que esta es una profecía dual. Es decir, es una profecía doble. No solamente se aplica al rey de Babilonia, sino que también se aplica a Lucero o Lucifer, ese ser que Dios creó y que debido a tanto y tanto esplendor que tenía, en algún momento de su existencia, él llegó a pensar que él podía ser igual que Dios. De hecho, ese pensamiento, ese racional, la forma como eso se conjuga en Lucifer, es lo que me describe Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Me dice allí la Biblia que esa rebelión comenzó con el proceso donde él, el ser creado, llegó a decir: yo voy a subir al cielo, pero voy a subir hasta lo más alto del cielo. Y allí en lo más alto del cielo, junto a las estrellas, yo voy a establecer mi trono. Pero ¿notó usted, mi amigo y mi hermano que me escucha, en qué lugar específico, en qué lugar particular Lucero quería establecer su trono? ¿Qué me dice la Escritura? En los lados del norte, me dice el libro de Isaías. ¿No se ha preguntado usted nunca por qué Lucero quería establecer su trono en los lados del norte? ¿Por qué en ese punto cardinal específico? ¿Por qué no en el sur? ¿Por qué no en el este? ¿Por qué no en el oeste? ¿Por qué él estaba empeñado en establecer su trono en ese punto cardinal específico? ¿Saben, mis amigos y mis hermanos? El libro de Isaías no me dice la razón. Pero las Sagradas Escrituras son una unidad en sí misma. Y lo que una porción de la Biblia no me lo dice, otra me lo dice y me lo complementa. Y considerando las Sagradas Escrituras como una unidad en sí misma, yo encuentro la clave para establecer por qué Lucero quería establecer su trono a los lados del norte. Cuando yo acudo a un libro de literatura homóloga, al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, y voy allí a Apocalipsis 12 del 7 al 9, allí yo encuentro la clave para saber por qué Lucero quería establecer su trono a los lados del norte. Pues en esa posición encontramos, en esta porción bíblica encontramos que la lucha que tuvo Lucero en el cielo, me dice Apocalipsis 12 del 7 al 9, no fue directamente hablando contra el Espíritu Santo. Apocalipsis 12 del 7 al 9 me dice que la lucha que tuvo Lucero en el cielo no fue directamente hablando contra el Padre. Cuando usted va a Apocalipsis 12 del 7 al 9, allí dice que luchaba Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y Miguel en la Escritura es una referencia ¿a quién? A Cristo Jesús. Cuando yo entonces comprendo que Apocalipsis 12 del 7 al 9 me dice que Lucero estaba luchando contra Cristo, yo entonces comienzo a comprender por qué es que Lucero quería establecer su trono en los lados del norte. Es que en el norte es donde se encuentra el trono del verdadero rey del norte, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el verdadero rey del norte y tiene su trono allí en el norte, en el cielo. Lucero aspiraba a sentarse en la misma posición de Jesús. Por eso fue que Jesús fue el que tuvo que pasar por el proceso de antropomorfismo, tomar forma humana y venir a redimirnos. Porque la lucha que tuvo Lucero en el cielo no fue contra el Padre directamente hablando, ni contra el Espíritu Santo, fue directamente contra Cristo. Y como la lucha comenzó contra Jesús en el cielo, era Jesús el que tenía que humanarse para darle frente y encarar a su enemigo en carne humana. Cuando yo comienzo entonces a comprender este aspecto, comprendo que el verdadero rey del norte del cual me habla las Sagradas Escrituras no es otro que Cristo Jesús. Pero quizás más de uno en esta hora pudiera preguntar: pero Pastor Cortés, la conclusión de usted me parece lógica y ceñida a la Escritura.
Pero usted pudiera dar una segunda evidencia que me pudiera probar que Jesús es el verdadero Rey del Norte. Bueno, yo creo que esa segunda evidencia existe. Cuando Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, es interesante notar algo. En Juan capítulo 6, versículo 48, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y en Juan capítulo 6, versículo 51, es decir, un poco más adelante, Él volvió a repetir la misma verdad cuando llegó a decir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y mire qué interesante, cuando usted acude al santuario terrenal, que es una copia del santuario celestial, y usted ubica la mesa de los panes, yo le tengo que decir en esta hora que la mesa de los panes en el santuario terrenal, copia del celestial, no se encontraba en la parte sur. La mesa de los panes no se encontraba en el este. La mesa de los panes no se encontraba en el oeste. ¿Usted sabe en qué punto cardinal geográfico se encontraba la mesa de los panes? La mesa de los panes se encontraba en la parte norte. Si Jesús llegó a decir que Él era el pan de vida que había descendido del cielo, estaba haciendo referencia a la ubicación donde se encontraba su trono. Y el santuario me dice que su trono estaba en la parte norte del santuario. Otra evidencia más de que el verdadero Rey del Norte es Jesús. Mire un detalle interesante. Las Sagradas Escrituras se explican solas. ¿Usted recuerda un texto de Apocalipsis? Una promesa que Jesús hizo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué está diciendo esa declaración de Apocalipsis? Que en el cielo hay un trono doble. Un trono que lo comparte el Padre con el Hijo. Y yo encuentro que la mesa de los panes tenía 2 hileras de panes, haciendo referencia al trono doble que existe en el cielo. Otra evidencia más de que Jesús es el verdadero Rey del Norte. ¿Saben, mis amigos y mis hermanos? Indudablemente, cuando unimos nosotros estas 2 evidencias, tendríamos que concluir: Jesús es el verdadero Rey del Norte. Pero cuando yo acudo a la profecía de Daniel 11:40, voy a encontrar que allí me habla de un Rey del Norte. Pero conforme yo voy leyendo los versículos 41, 42, 43, 44, 45, yo voy a encontrar que las obras que lleva a cabo el Rey del Norte, del cual me habla esta profecía, no cuadran con Cristo Jesús y su persona. Porque Jesús no actuó, ni nunca actuará como me lo delimita y me presenta que está actuando el Rey del Norte en Daniel capítulo 11, versículos del 40 en adelante. Entonces eso me lleva a fraguar una conclusión. La conclusión es lógica y definitiva. Si las obras que lleva a cabo el Rey del Norte en Daniel 11 del 40 en adelante no cuadran con Jesús, pues el Rey del Norte del cual me habla ahí no puede ser Jesús. Porque Jesús nunca va a actuar como me lo presenta que está actuando el Rey del Norte en esta profecía. La pregunta que surge natural y lógica es: ¿y si no representa a Jesús? ¿A quién representa? Bueno, eso nos lleva a fraguar otra conclusión. Así como existe un verdadero Rey del Norte, tiene que existir un falso Rey del Norte. Y Daniel 11:40 lo que me está hablando es del falso Rey del Norte. Ese falso Rey del Norte tiene que ser en primera instancia Satanás. ¿Por qué? Porque la obra maestra por las edades de Satanás ha sido que duplicar la obra de Dios. Y en este caso no ha sido la excepción. Él sabe que Jesús es el verdadero Rey del Norte, pero como él quería sentarse en su trono, él se convierte entonces en el falso Rey del Norte. Era Satanás el que quería adjudicarse la posición, las prerrogativas que solo le correspondían a Dios. Entonces él en primera instancia es el falso Rey del Norte. Aquí vemos un resumen en gráfico de lo que acabamos de decir. Pero saben, el símbolo del Rey del Norte va aún más allá. Satanás, pudiéramos decir que es el falso Rey del Norte, pero él no actúa solo. Usualmente Satanás tiene sus estratagemas para escudarse y se escuda detrás de personas o de sistemas.
En este caso de la profecía de Daniel 11 no es la excepción. El rey del norte del cual me habla Daniel 11 tiene que ser uno que siga las pisadas de aquel que quería exaltarse sobre Dios. Y esto nos lleva a identificar más claramente al falso rey del norte del cual alude Daniel 11:40. El falso rey del norte del cual me habla esta profecía no es otro que la institución de la Iglesia Católica Romana. Es esta iglesia la que se ha adjudicado y se ha autodesignado los poderes, la posición y las prerrogativas que solo le corresponden a Dios. ¿Por qué decimos que se ha adjudicado los poderes? ¿Usted sabe lo que dice esa iglesia en sus escritos oficiales? Que el poder que tiene el Papa es tan y tan vasto que inclusive puede llegar a excomulgar a los ángeles. Se ha adjudicado la posición porque su máximo representante, cabeza visible de la iglesia, el Papa, se sienta sobre un trono y recibe adoración como si fuera Dios, cuando la Biblia dice que el único que merece tal adoración es solo Dios. Se ha adjudicado las prerrogativas porque las Sagradas Escrituras dicen que el único que tiene poder para perdonar pecados es Jesús, es Dios. Y la iglesia a través de su magisterio eclesiástico dice que Dios les ha comisionado y les ha dado el poder a los sacerdotes para perdonar los pecados. Entonces esta institución, porque se ha adjudicado los poderes, la posición y las prerrogativas que solo le corresponden a Dios, es esa institución la que está representada en la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 40. Ya hemos identificado el rey del sur que representa ateísmo en la forma de comunismo. Ya hemos identificado el rey del norte. El verdadero rey del norte es Jesús, el falso rey del norte es Satanás, pero actúa a través de una entidad que es de la cual me habla Daniel capítulo 11, la institución de la Iglesia Católica Romana. Y aquí vemos en gráficos lo que es ese simbolismo. Vamos entonces, una vez hemos identificado los símbolos, a entrar a la parte más importante del tema. Yo les dije que esta era la parte más importante. Esta es la parte que va a corroborar que las conclusiones a las cuales hemos llegado indudablemente son así. La Reina Valera de 1960, la primera frase que emite es la siguiente: pero al cabo del tiempo. Me gusta mucho más cómo lo rinde la Reina Valera del 90, porque allí no me dice al cabo del tiempo. A mí allí me define cuál es ese cabo del tiempo. Me dice que es en el tiempo de ¿qué? Del fin. Cuando la Reina Valera del 60 dice al cabo del tiempo, se refiere a un lapso de tiempo posterior entre lo último enunciado, que fue lo que enuncia el versículo 39, y lo que a continuación sigue. Pero cuando la Reina Valera del 90 me dice en el tiempo del fin, me está dando un momento particular en la historia para yo comenzar a datar esta profecía bíblica. Tú y yo conocemos que el tiempo del fin, históricamente hablando, dio inicio ¿en qué año? En el año 1798. Eso significa que integrando el conocimiento que nosotros tenemos con lo que me está diciendo la profecía lo que me está diciendo es que lo que dice el versículo 40 es algo que yo voy a comenzar a ver a ocurrir después del año 1798. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Después del año 1798, es decir, en el tiempo del fin, yo voy a comenzar a ver lo que la profecía está describiendo en este versículo. ¿Y qué comenzará a suceder después del año 1798? Dice la profecía que el rey del sur contenderá con él. Aquí entramos en un detalle muy particular. Ese él es identificado en la gramática española como un pronombre personal. Ese pronombre personal, él, hace referencia al personaje principal de la profecía de Daniel capítulo 11, que no es otro que el rey del norte. Y cuando entonces yo entiendo que este pronombre personal hace referencia al rey del norte, lo que la profecía me está diciendo, y vamos a integrar, que después del año 1798, el rey del sur va a comenzar a luchar contra el rey del norte.
Pero ya nosotros en esta mañana aprendimos lo que significa el rey del sur y lo que significa el rey del norte. Por lo tanto, nosotros podemos sustituir el significado de los símbolos en esta expresión y vamos a entender qué es lo que nos está diciendo la profecía. La profecía lo que nos dice es que después del año 1798, el ateísmo en la forma de comunismo va a comenzar a luchar contra la institución de la Iglesia Católica Romana. Eso es en sencillas y llanas palabras lo que está diciendo la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 40 en sus primeras expresiones. La pregunta que surge naturalmente es, ¿pudiéramos nosotros encontrar alguna evidencia histórica que nos corrobore que después del año 1798 el ateísmo en la forma de comunismo, tal y cual Dios lo había dicho 2500 años atrás, comenzó a luchar contra la institución de la Iglesia Católica Romana? La respuesta es sí. Miren, hay una revista que es la revista Time del 4 de diciembre del año 1989. Estoy sacando información histórica no de revistas nuestras. Esto es una revista secular y mundial. Miren lo que decía allí. Allí decía, hasta recientemente los batallones del marxismo, el marxismo es el comunismo, parecían llevarle la delantera a los soldados de la cruz. Con la revolución bolchevique de 1917, note el año, 1917 es posterior a 1798 y por ser posterior a 1798 está haciendo cumplir la profecía en el tiempo del fin después del año 1798. Con la revolución bolchevique de 1917 Lenin prometió tolerancia pero entregó terror. Rusia se tornó roja con la sangre de los mártires, dice el padre Gleb Yakudin, el agitador más valiente de la ortodoxia rusa en favor de la libertad religiosa. Ahora escuche, durante los primeros 5 años de dominio bolchevique, es decir, de dominio comunista, 28 obispos y 1200 sacerdotes fueron cortados por la hoz roja. Es decir, el comunismo los exterminó. Stalin aceleró grandemente el terror y hacia el mandato de Khrushchev, la liquidación del clero había alcanzado un estimado de 50,000 víctimas. Miren mis hermanos, tal y cual Dios lo había dicho más de 2500 años atrás, cuando llegó la hora cero, la profecía comenzó a cumplirse. Y después del año 1798, siendo específicos, en el año 1917 comienza a surgir el rey del sur. Comienza a surgir el ateísmo en la forma de comunismo, tal y cual Dios lo había dicho más de 2500 años atrás. Ese poder comienza a luchar contra la Iglesia Católica Romana. Su lucha no solamente fue ideológica, la lucha llegó a ser tan y tan literal que dice que durante los primeros 5 años, 28 obispos y 1200 sacerdotes perdieron la vida. Hacia el mandato de uno de los mayores dictadores, Khrushchev, la liquidación del clero había llegado a un estimado de 50,000 víctimas. 50,000 personas de la Iglesia Católica Romana comenzaron a perder sus vidas porque la lucha llegó a ser literal. Pero Dios había establecido, y entramos en la segunda frase, la siguiente declaración: y el rey del norte se levantará contra él. Este segundo pronombre personal, ubicado en su contexto, que es un contexto de contraataque, hace referencia entonces al rey del sur. Y lo que la profecía me está diciendo es lo siguiente: primero el rey del sur ataca al rey del norte, pero después el rey del norte contraataca al rey del sur. Cuando nosotros entonces interpretamos esta frase, lo que significa es que en algún momento después del año 1798, sin ser específico, el falso rey del norte va a comenzar a luchar contra el poder del rey del sur, interpretando, porque ya ustedes conocen los símbolos, lo que la profecía lo que me está diciendo es que después del año 1798, la institución de la Iglesia Católica Romana, en algún momento en el tiempo del fin, va a comenzar a atacar al ateísmo en la forma de comunismo. Cuando yo sigo interpretando y entro a la próxima frase, yo voy a encontrar que la próxima frase dice:
que cuando la Iglesia Católica Romana se levante para contraatacar al comunismo, lo hará como una tempestad. Eso es lo que dice Daniel 11:40. Ahora, yo quiero ubicar esta frase en el contexto del tiempo de Daniel. ¿Cómo se levantaba una tempestad? Porque aquí el vidente está utilizando una metáfora, una comparación. Y una tempestad en el tiempo de Daniel tenía dos características básicas. Se levantaba de repente, porque no había los medios para saber lo que había en la atmósfera, y se levantaba cuando nadie lo esperaba. Escuche, una tempestad en el tiempo de Daniel tenía dos características. Se levantaba de repente y se levantaba cuando nadie lo esperaba. La pregunta clave que hace su servidor es: ¿quién esperaba que el comunismo cayera como cayó? ¿No fue acaso de repente que cayó el comunismo? ¿No nos acostamos nosotros con una Alemania dividida y nos levantamos al otro día viéndolo por la magia de nuestros televisores? ¿Una Alemania unificada? Indudablemente. Tal y cual Dios había dicho, la Iglesia Católica Romana se iba a levantar contra el comunismo e iba a derrumbarlo de repente y cuando nadie lo esperaba. Sigue diciendo la profecía: con carros, gente de a caballo y muchas naves. Las naves son barcos. En otras palabras, la profecía me dice que cuando la Iglesia Católica Romana se iba a levantar contra el comunismo, iba a ser de repente cuando nadie lo esperaba, pero como un poderoso batallón que se iba a dirigir hacia la guerra. Le iba a dar guerra al comunismo. Eso es lo que me está diciendo la profecía, con una fuerza arrolladora. Pero note usted algo, mis amigos y mis hermanos, y ahora sígame. Los carros son medios de locomoción rápidos porque son tirados por caballos. Los jinetes van sobre caballos y van también de forma rápida. Y los barcos quizás son un poco más lentos, pero dos de los medios que Daniel ve en la visión son rápidos. Eso significa que la lucha que va a encabezar la Iglesia Católica Romana contra el comunismo va a ser una lucha veloz, va a ser una lucha rápida. Y mire las implicaciones en la historia. Yo encuentro interesante que el comunismo se forma, impera y subsiste en un lapso de 70 años. Y lo que había tomado 70 largos años en forjarse, que parecía un movimiento monolítico, en 12 años con 9 meses, un solo hombre, el Papa Juan Pablo II, cabeza visible de la Iglesia, logró derrumbar lo que había tomado cerca de 70 años en formarse. Cuando usted saca la proporción de 70 años contra 12, usted va a ver que indudablemente fue sumamente rápido. Pero voy a ir más allá. Cuando usted ve estas imágenes, y dejo las imágenes porque son más gráficas, hay dos elementos que tienen, ¿qué cosa? Caballos. Los carros son tirados ¿por qué? Por caballos, y los jinetes llegan a ser jinetes porque están montados sobre caballos. Y usted dirá, ¿y qué de importancia tiene eso? Tiene mucha importancia. Mírenlo. Cuando usted va al pueblo de Israel, usted va a encontrar que posterior a su salida de Egipto y anterior a que comenzara la dinastía, es decir, anterior a que Salomón comenzara a gobernar, Israel no tenía caballos. ¿Usted me escuchó? Por lo menos en un renglón particular, Israel no tenía caballos. ¿Cómo yo lo puedo probar? Mire, cuando usted va a Éxodo 20:17, se prohíbe codiciar el buey y el asno, pero no se habla del caballo. ¿Por qué? Porque Israel no tenía caballos. Cuando usted va a Josué 15:18, usted va a ver que la hija de Caleb visitó a Otoniel y lo hizo montado sobre un asno o un burro, pero no lo hizo sobre un caballo, porque Israel no tenía caballos. Cuando usted va a 1 Samuel 9:3, usted va a encontrar que Saúl andaba buscando las asnas perdidas de su padre Cis, no los caballos, porque en Israel no había caballos. Cuando usted va a 1 Samuel 25:23, usted va a ver que Abigail visitó a David montada sobre un asno y no sobre un caballo. Y cuando usted acude a 1 Samuel 18:9, Absalón quedó
en la enramada, y él iba montado ¿sobre qué? Sobre un mulo, pero no sobre un caballo, porque Israel no tenía caballos. ¿Y por qué Israel no tenía caballos? Porque Dios se los había prohibido. Mire la declaración. En Deuteronomio 17:16 Dios se escribió: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Uno de los mayores productores de caballos era Egipto, y Dios, cuando ellos salieron de Egipto, se los prohibió, porque Dios sabía que si Israel iba a buscar caballos, tenía que volver ¿a dónde? A Egipto, de donde Él los había sacado y libertado. Así que para que no volvieran, Dios se los prohibió. Pero Dios le prohíbe a Israel tener caballos por otra razón. Sale de Deuteronomio 17:16. Los caballos representan fortaleza. En el contexto de las batallas, un ejército que llevara caballos equivalía a que tenía una ventaja sobre su contendor. Los caballos equivalían a tanques de guerras. Y Dios no quería que Israel usara caballos por la siguiente razón. Cuando Dios enviaba a Israel a las batallas, Dios quería que Israel confiara solamente en Jehová de los ejércitos. La batalla no se la daba a su fortaleza. Por eso fue que Dios castigó a David cuando hizo el censo, porque él estaba buscando dónde estaba su fortaleza. Y Dios siempre ha querido que su pueblo no confíe en el número que tiene, sino en Jehová de los ejércitos. Cuando yo encuentro que en la profecía de Daniel capítulo 11 versículo 40, el falso rey del norte, la institución de la Iglesia Católica Romana, utiliza dos elementos que tienen caballos, significa que el falso rey del norte, cuando gane esa batalla contra el comunismo, no la hará por su poder y confianza en Dios. La institución de la Iglesia Católica Romana ganará contra el comunismo confiando en sus propias fuerzas, confiando en su poderío, pero dejando de lado el poder de Dios. Y es por eso que se describen dos elementos que tienen que ver particularmente con los caballos. La última expresión que aparece allí en Daniel capítulo 11 versículo 40 es la siguiente: entrará por las tierras, inundará y pasará. Cuando usted hace un análisis gramatical de esa última expresión, usted va a encontrar que allí existen tres verbos y un sustantivo. Y esos tres verbos y ese sustantivo, en su orden de aparición, tienden a demostrar tres cosas. Tienden a demostrar la acción. Esa es la acción que va a entrar. En segundo lugar, me demuestra la dirección. Va a entrar, pero me dice hacia dónde se dirige: por las tierras, hacia ciertos territorios en particular. Y los últimos dos verbos tienden a demostrar la eficiencia: inundará y pasará. Aquí nuevamente el vidente retoma la imagen de la tempestad. Y así como una tempestad inunda y pasa dejando todo destruido, el vidente ve que cuando el rey del norte se levante contra el rey del sur, es decir, cuando la Iglesia Católica Romana se levante contra el comunismo, va a entrar por los territorios comunistas y va a inundar y va a pasar. Es decir, va a dejar completamente destruidos los territorios comunistas, como propiamente hace una tempestad cuando entra por ciertos territorios. En otras palabras, la profecía concluye diciendo que en esa lucha que va a llevarse a cabo después del año 1798, la institución de la Iglesia Católica Romana va a salir airosa, va a vencer el comunismo. Yo voy a obviar la cuarta parte, que es un resumen, porque ya he repetido tanto que ya ustedes se la saben de memoria. Ya ustedes pueden repetir esta profecía. Así que voy a omitir lo que tiene que ver con el resumen y voy a entrar a la última parte, que es la faceta histórica. Ese es el resumen. Los que hemos estado al tanto de las incidencias históricas acaecidas hace unos 18 años atrás, pudimos constatar algo sumamente impresionante. Y es el hecho de que quien intervino para que el comunismo cayera en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus satélites, quien intervino para que el comunismo cayera en Polonia, Bulgaria, para que el comunismo cayera en lo que era Alemania, todo el mundo sabe que fue el Papa Juan Pablo II.
¿Usted tiene duda alguna? Yo le invito, venga esta tarde. Y le invito a que lea muchos libros de historias que hay que corroboran, todos concluyen, el eje motor para la caída del comunismo lo fue el Papa Juan Pablo II. En unión al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se concertó una alianza que se dio a conocer al mundo 10 años después que ellos lo planearon. Ellos lo planearon en secreto y 10 años después lo logran y el mundo conoce que ellos se habían unido para derrumbar el comunismo. Es así que por eso comenzamos nosotros nuestra temática diciendo que la muerte del Papa Juan Pablo I allanó el camino para el inicio de una profecía que iba a comenzarse a cumplir 10 años después al incidente tratado. Porque Juan Pablo I no era el llamado para hacer cumplir la profecía de Daniel 11:40. El llamado para hacer cumplir la profecía de Daniel 11:40, ¿quién era? Juan Pablo II. ¿Y por qué? Sencillo, había nacido en un país comunista, sabía lo que era vivir bajo la restricción del comunismo, odiaba el comunismo. Y cuando llegó al poder, utilizó el poder inherente al trono en la lucha que de índole personal él tenía contra el comunismo, lo atacó y en 12 años, con 9 meses, logró derrumbar el gran imperio rojo. Un detalle interesante, mis amigos y mis hermanos, es encontrar que para el año 1960 el papa que estaba en el poder era Juan XXIII. Y una fuerte tradición en la Iglesia Católica Romana decía que si el Papa que estaba en el poder en 1960 consagraba a Rusia al Inmaculado Corazón de María, el comunismo desaparecería. Cuando al Papa Juan XXIII le mostraron ese documento, él lo leyó y lo engavetó y dijo: esto no es para nuestros tiempos. Juan XXIII tenía razón. No era él el llamado a hacer cumplir Daniel 11:40. El llamado a hacer cumplir Daniel 11:40 era un papa que vendría más de 15 años después de su pontificado, Juan Pablo II. ¿Por qué Juan Pablo II y no Juan Pablo I? Dice la historia que cuando Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que es su nombre original, se graduó de sacerdote y tuvo que estudiar a escondidas del gobierno porque el gobierno prohibía la preparación de seminaristas, fue asignado a una parroquia rural que se encontraba 50 kilómetros al sur de Cracovia. Era una parroquia sencilla que tenía cerca de 200 habitantes y allí Karol Wojtyła comenzó a ser sacerdote. Fue allí donde comenzó a ejercer su oficio como sacerdote. Fue allí donde bautizó niños, donde ungió personas, donde practicó la extrema unción. Fue allí donde llegó a ser un sacerdote como tal. Pero dice la historia que estando en esa parroquia rural, también fue allí donde conoció de primera mano el funcionamiento de la maquinaria estalinista, cómo funcionaba el comunismo. Dice la historia que uno de los jóvenes que pertenecía a la parroquia de Karol Wojtyła fue apresado por la policía secreta. Cuando la policía secreta lo apresó, le inquirió sobre los planes que esa parroquia tenía en ese sector. Cuando aquel joven se negó a decirle qué era lo que ellos planeaban hacer, dice en la historia que la policía secreta le propinó una brutal golpiza. Ese joven al otro día llegó en estado de choque a lo que era la parroquia de Karol Wojtyła y le comentó lo sucedido. El historiador registra que en un ataque de ira, Karol Wojtyła contestó y dijo: no te preocupes, Stanislaw, terminarán por cavar su propia tumba. Dijo refiriéndose a los comunistas. Lo que Karol Wojtyła no sabía era que el destino lo iba a colocar al frente de una de las mayores instituciones de la iglesia y más poderosas, la Iglesia Católica Romana. Y que cuando él fuera papa, él tendría el poder para luchar contra el comunismo. Lo que propiamente hizo y cobró venganza de lo que había sucedido con aquel joven de su parroquia. Cuando llegó la hora cero, mis amigos y mis hermanos, la profecía comenzó a cumplirse. Y tal y cual Dios lo había dicho más de 2500 años atrás, todo comenzó a ocurrir. Tú y yo estamos en el año 2009. Muchos otros elementos de Daniel 11 han comenzado a cumplirse. Mis hermanos, no haga lo posible esta semana, haga lo imposible y venga. No solamente venga usted. Usted tiene familia que quieren que se salve. Usted tiene amigos que aprecia. Ellos deben de estar aquí. En esta semana nosotros vamos a probar. Jesús vuelve. Yo no tengo duda alguna. Jesús vuelve en mis días.
Y mientras Jesús vuelve y se acerca a pasos agigantados, mi iglesia duerme. Y permita al cielo que durante esta semana, asistiendo cabalmente, nosotros seamos despertados a la realidad de que Jesús está por regresar a la tierra. El tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo para predicar y prepararnos. Porque Dios vendrá a salvar a su pueblo, no en sus pecados, sino de sus pecados. Y permita al cielo que nosotros nos estemos preparando en el tiempo presente para ese encuentro. Solamente queda hacer un último llamado. Jesús es el verdadero Rey del Norte. Y yo quiero en esta mañana concluir diciendo, porque Jesús es el verdadero Rey del Norte, es mi invitación a que tú lo aceptes como verdadero Rey en tu vida. El falso Rey del Norte dará paz y seguridad, una paz y seguridad aparente, pero la paz y seguridad definitiva vienen de Jesús. Y es mi deseo y oración que tú comiences desde el día de hoy preparándote para echar mano por la fe de Cristo Jesús, y que el próximo sábado tú puedas decirme: yo quiero echar mi suerte con el verdadero Rey, porque quiero ser un príncipe o una princesa del reino de los cielos. Dios les bendiga y les guarde. Ministerio y Producciones Luz y Verdad presentó la serie profética de Daniel 11:40 al 43, en la voz del pastor Pedro Luis Cortés Jr. Un mensaje profético para nuestros tiempos. Lugar: Iglesia Adventista del Séptimo Día, Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Pastor Samuel Mercado. Video y edición: Milton Mendoza. Equipo de sonido: Briana Echevarría y Alex Ralat. Primer anciano: Domingo Díaz. Para pedidos y oración: Milton Mendoza. Teléfono: 305-244-9682. Email: lucyverdad12@yahoo.com.